Una psicóloga en la radio. Un espacio que te brindará recursos para mejorar tu vida. ¿Te duele recordar a tu ex? Hablaremos del miedo al cambio. ¿Sientes que ya no disfrutas las cosas que antes disfrutabas? Comportamiento disfuncional, desadaptativo, trastornos mentales. Una psicóloga en la radio. Un programa pensado en despertar tu voz interior. Es normal llegar a sentir ansiedad de vez en cuando. Los síntomas se manifiestan con frecuencia y con larga duración. Una psicóloga en la radio. Busco que reflexiones, te escuches, te cuides, te cuestiones. Pero sobre todo, que te comprendas mucho mejor. Una psicóloga en la radio. Hola, bienvenidas y bienvenidos a mi podcast, Una psicóloga en la radio. Soy la psicóloga y tanatóloga Erika García y me da mucho gusto que estés aquí nuevamente conmigo. Fíjate que el otro día estaba pensando de qué voy a hablar en el siguiente episodio. Y me quedé pensando en algo de lo que casi nadie dice en voz alta, porque puede que te dé miedo, porque es algo doloroso o porque simplemente nos cuesta trabajo procesarlo. Y me gustaría que te imaginaras esto. Imagina que vas a visitar a tus papás un fin de semana cualquiera. Llegas, te abren la puerta y de repente notas algo. No es un gran cambio, es quizá un detalle mínimo. Quizá caminaron un poco más lento para abrirte la puerta, o viste que les costó trabajo abrir un frasco, o te repitieron la misma anécdota en menos de una hora. Y no por descuido, sino por el peso de los años. Y es ahí, en ese microsegundo que lo notas, en medio de la sala de la casa donde creciste, que te cae el 20 de golpe. Mis papás están envejeciendo. Y se siente un hueco horrible en el estómago, ¿verdad? Porque es una mezcla de nostalgia con un miedo profundo que no sabes cómo lidiar con él. Y es que, vamos a ser bien honestos, nadie nos prepara para esto. Crecemos creyendo que nuestros papás son invencibles, que van a ser eternos, que son ese árbol que siempre nos va a estar dando una sombra o nos va a rescatar cuando el mundo se ponga difícil. Y de pronto, el tiempo hace de las suyas y la realidad nos sacude. Ese adulto que veíamos fuerte, el que siempre se encargaba de todo, hoy se está volviendo frágil. Y este proceso que se vive en silencio, mientras ellos siguen aquí, se le llama duelo por el envejecimiento de los padres. Y es un duelo invisible porque la persona no se ha ido, sigue con vida. Y el rol que tiene en nuestra vida está cambiando. Así que hoy me gustaría que platiquemos de esto sin filtros, pero con el corazón en la mano. Así que voy a ponerte 3 ejemplos de cómo se ve este duelo en la vida cotidiana, a ver si alguno te resuena. El primer ejemplo es el de la tecnología, ¿no? Piensa en esa aplicación del celular para ver el estado de cuenta o incluso algo tan simple como cambiarle de canal a la televisión con un control nuevo, ¿no? Y entonces tus papás te llaman por teléfono frustrados o vas a su casa y los ves ahí lidiando con la pantalla, con una mirada de desconcierto o de fastidio. Y tú, tal vez desde tu cansancio por tu día ajetreado, te desesperas, ¿no? Y les dices, a ver, papá, es tan fácil, solamente tienes que picarle aquí. Y entonces ahí te das cuenta de que el mundo está yendo demasiado rápido para ellos y que esa independencia que tanto los caracterizaba se está empezando a quebrantar. El segundo ejemplo, que es quizá de los que más pueden llegar a doler, es la necedad. ¿Alguna vez te ha pasado que notas
que ya no deberían de manejar de noche o que ya les cuesta subir la escalera cargando bolsas, pero que se niegan rotundamente a recibir ayuda y te dicen, déjame, yo puedo, no me pasa nada. Y entonces tú te enojas y le reclamas y te pones rígido y lo miras con un poquito de compasión. Pero ¿te has detenido a pensar qué habrá detrás de esa necedad? Porque yo creo que hay miedo, miedo a perder el control de sus vidas, miedo a perder su independencia. Y a nadie le gusta aceptar que su cuerpo ya no responde igual. Tu papá o tu mamá no te está llevando a la contra para molestarte. Está defendiendo su autonomía con esas pocas uñas que aún le quedan. Y un tercer ejemplo es el de los roles invertidos. ¿A qué me refiero con esto? Cuando vas a su casa a comer con ellos o a algún restaurante, notas que ahora tú eres quien tiene que estar al pendiente de si se tomaron sus medicamentos, de si tienen frío, de manejar para ir más seguros o de pagar la cuenta porque les cuesta trabajo saber cómo funciona una terminal o ya no distinguen los billetes. Y entonces de repente te detienes a pensar, ¿en qué momento pasé de ser el hijo o la hija protegida a convertirme en su cuidador o cuidadora? Sentir que ahora tú tienes que ser el adulto asusta un montón, porque te deja una sensación de desamparo. Es como darte cuenta que ya no hay una red de seguridad que estaba arriba de ti, que ahora esa red eres tú. Y es justo ahí donde aparece un invitado no deseado, la culpa. Y es una culpa con la que es difícil lidiar, ¿no? Nos da culpa sentir tristeza porque nos decimos a nosotros mismos, ay, no, no voy a exagerar, ¿no? Todavía están aquí, todavía están vivos, tengo que dar las gracias porque siguen aquí. Pero entonces nos da culpa perder la paciencia cuando nos repiten la misma historia por quinta vez en la tarde. Nos da culpa querer hacer nuestra vida, querer salir con nuestra familia, con nuestros amigos o trabajar, sabiendo que ellos están en la casa, probablemente necesitando nuestra compañía. Pero déjame decirte algo muy importante. Esa culpa no te pertenece. Lo que estás sintiendo no es egoísmo. Me atrevería a decir que eso es dolor. Tú estás procesando la pérdida de tu estructura de toda la vida. Estás asimilando que tus papás ya no pueden con todo. Y se vale que te duela ver que su memoria les está fallando. Se vale que te duela ver que su cuerpo se está cansando y se está deteriorando. Así que no te sientas culpable, no te castigues por sentirte rebasado o rebasada. Entonces, ¿qué podemos hacer con todo esto? Porque la realidad no la podemos cambiar. Por mucho que queramos, no podemos detener el tiempo. El tiempo sigue su curso. Pero lo que sí podemos cambiar es cómo decidimos caminar a su lado en esta nueva etapa. Lo primero es aprender a mirar a nuestros papás con nuevos ojos. ¿A qué me refiero con esto? Tenemos que dejar de buscar al papá o a la mamá de hace 20 años. Si vas a su casa esperando que tengan el mismo nivel de energía que antes, solamente te vas a frustrar tú y los vas a lastimar a ellos. Así que hay que aprender a conocer y amar esta nueva versión de tus padres,
esta versión de hoy, con sus nuevas pausas, con su fragilidad, con sus historias repetidas. Lo segundo es cuidar su dignidad. Vamos a evitar a toda costa este error de querer maternar o paternar a nuestros padres. ¿A qué me refiero con esto? A no tratarlos como si fueran niños chiquitos. No les hables con una voz infantil, no decidas por ellos cuando todavía tienen la capacidad de elegir. Y tampoco los regañes en público, porque ellos siguen siendo tus padres. Su historia, su jerarquía, su sabiduría merecen respeto, aunque hoy te necesiten para hacer cosas que antes podían hacer por sí mismos. ¿Y qué puedes hacer? Puedes preguntarles, oye, ¿te ayudo con esto o prefieres hacerlo tú? Porque eso marca una diferencia. Le estás diciendo, te quiero cuidar, pero también quiero respetar tu autonomía. Y lo tercero, quizá lo más difícil para nosotros como hijos, es aprender a recibir lo que sí hay hoy. A lo mejor ya no pueden darte los consejos de antes o ya no pueden cocinarte ese platillo tan elaborado que te encantaba. Pero hoy están ahí para darte un abrazo, para escucharte, para contarte una historia del pasado que ya habías olvidado o simplemente para sentarse contigo a pasar la tarde en silencio. El amor en la vejez se vuelve más silencioso, pero es más de estar presentes. Aceptar el proceso del envejecimiento de tus padres no significa que deje de doler. Te va a doler. Y se vale que llores después de dejarlos en su casa. Se vale que sientas ese nudo en la garganta cuando notas que su cuerpo se sigue deteriorando. Ese dolor es el precio que estamos pagando por haber tenido la fortuna de tenerlos en nuestra vida, de amar y de ser amados por ellos. Así que si estás escuchando esto y te identificaste con alguno de los ejemplos, si tú has sentido ese hueco en el estómago últimamente, quiero decirte que no eres el único en este proceso. Todos los que tenemos la fortuna de ver envejecer a nuestros padres, eventualmente pasamos por esto mismo. Y es un camino retador, pero también puede ser una oportunidad para devolverles con paciencia y con ternura un poco del amor que nos dieron cuando nosotros éramos los más frágiles. Así que yo te invito a caminar a su nuevo ritmo, con paciencia y sin prisa. Si estás atravesando por esto en este momento y sientes que no puedes tú solo, puedes contactarme para agendar una cita. Será un gusto para mí atenderte. Te mando un fuerte abrazo. Nos escuchamos la próxima semana. Recuerda que puedes compartir este podcast con tus familiares, con tus amigos o con esa persona que crees que puede sentirse identificada. Muchas gracias por tu atención. Puedes seguirme en mis redes sociales. Me encuentras como Psic Erika García. Acuérdate que Erika solamente se escribe con K. Muchas gracias. Adiós.